explicar brevemente el desarrollo de un ejercicio básico que muestra el uso de la herencia en Java. En este caso nos dice que se tiene una empresa que requiere una aplicación informática para administrar los datos de su personal. Del personal se van a almacenar datos como el número de DNI, el nombre, apellido y la fecha de ingreso. Además, dicho personal, es decir, los trabajadores, van a ser clasificados en dos categorías: el personal contratado y el personal a destajo. Los contratados tienen un sueldo básico y un porcentaje adicional en función al tiempo laborado. Es decir, hay un sueldo básico para cada trabajador, pero a ese sueldo básico se le da un aumento porcentual. Por ejemplo, si un trabajador ganaba 1.000 soles, entonces va a ganar 1.200 o otra cantidad superior dependiendo del porcentaje adicional. De 0 a 3 años se le aumenta 5%. Eso vendría a significar a que podemos fácilmente multiplicar el sueldo básico por 1.05 para obtener el 105% del sueldo básico. Y así podríamos hacer para el resto de años. Por ejemplo, de 4 a 7 años el 10%, que sería multiplicar por 1,1 y así sucesivamente. Y los empleados a destajo no tienen un sueldo básico, sino que ellos tienen un sueldo que se calcula en base al número de clientes que han captado. Es decir, si tiene 3 clientes que ellos han obtenido o más, entonces el sueldo que ellos van a recibir simplemente va a ser un múltiplo en base a un sueldo que reciben por cada cliente captado. Y ello podríamos declararlo como una constante dentro del programa que fácilmente podría modificarse, y ello haría que los cálculos para el sueldo que obtiene se modifique siempre que se cambie dicha constante dentro del programa. Entonces, voy a pasar a explicar el desarrollo de este ejercicio usando el IDE NetBeans. El primer archivo que he creado ha sido una clase empleado, que viene a ser la clase padre de la que se van a heredar empleado contratado y empleado por destajo. Entonces, la idea de crear una clase padre es que ésta contenga atributos que también los van a tener de manera compartida las clases que se deriven de la clase padre o superclase. En este caso, el ejercicio se ha organizado en tres paquetes: el paquete datos, que va a permitir almacenar una lista de empleados; paquete de entidades, que vienen a contener las tres clases que hacemos uso, como viene a ser el empleado y el empleado contratado y el empleado por destajo; y un paquete de presentación en el que tenemos la aplicación y la ejecución de dicha aplicación. Entonces, para la clase empleado se han declarado los tres atributos que tienen todos los empleados, independientemente de si es contratado o no, que vienen a ser el DNI, el nombre, los apellidos y además la fecha de ingreso. En este caso, la fecha de ingreso se ha declarado como protected porque esta queremos que pueda ser accedida a través de las clases que se deriven de la clase empleado, ¿no? Para poder usar la fecha de ingreso en el empleado contratado y en el empleado por destajo. Además, como podemos observar, la fecha de ingreso es un objeto de la clase Gregorian Calendar. En el constructor inicializamos los valores por defecto, ¿no? En el caso del constructor por defecto, cuando no recibe parámetros. Sin embargo, cuando sí los recibe, los valores que se reciben en el argumento son asignados correspondientemente a los atributos que contiene la clase. Esto se conoce como la sobrecarga de constructores. Y respectivamente tenemos algunos métodos set y get para configurar y obtener los valores del DNI, el nombre y así con los atributos, incluyendo la fecha de ingreso, que puede modificarse y que se recibe siempre con un objeto de la clase Gregorian Calendar. Debemos también tener en cuenta el método toString, que es sobrescrito. Se sobrescribe y se añade esta anotación para hacer referencia que el método está sobrescrito, porque toString es un método que está implementado en la clase Object, que es una clase de la que todos heredan, es decir, es una superclase
ya creada por Java por defecto, y todas las clases que creemos se derivan de ello. Dentro de este método lo que se hace es crear tres variables de tipo entero para almacenar el día, el mes y el año. El día, el mes y el año se obtienen justamente de la fecha ingreso que tiene un objeto correspondiente. Si es que no se ha pasado datos acerca de la fecha de ingreso, por defecto se asigna el año 1800, el mes de enero y el día 1. ¿Por qué? Porque para la clase Gregorian Calendar los meses empiezan desde 0 y terminan en 11. Pero en el caso de haberse ingresado un dato, un objeto de la clase Gregorian Calendar como fecha de ingreso, se tomarán estos datos, este día, mes y año ingresados. Entonces la fecha de ingreso se lee desde la aplicación y se manda como un objeto ya de la clase Gregorian Calendar al constructor que no es por defecto. Y aquí tenemos simplemente la obtención de dichos valores, porque dichos valores están empaquetados dentro de la fecha de ingreso. Usamos el método get para obtener la fecha de ingreso, y lo que se tiene dentro de este método get es pues simplemente la obtención de la fecha de ingreso, como aquí puede verse. Podríamos haber escrito aquí directamente fecha ingreso y no habría problema alguno. Y usamos un método get que nos va a permitir obtener el día, el mes o el año, dependiendo de un entero que le pasemos. Todo esto que está seleccionado viene a ser en realidad una constante entera. Una constante y por lo tanto su nombre está todo en mayúsculas. Y es una constante que está definida dentro de esta clase o probablemente sea una interfaz que únicamente contiene constantes. Allí tenemos también el mes y el año. Y por lo tanto, para mostrar el mes al usuario, o sea, en la ejecución del programa, le sumamos 1 porque para nosotros enero es 1 y no es 0 como lo considera Gregorian Calendar. Luego de tener los datos por separado, hacemos un return porque al final el método toString lo que tiene que devolver es una cadena y escribimos los datos, ¿no? DNI, el nombre y a los apellidos, la fecha de ingreso y además se da un formato al mostrar la fecha de ingreso. Esto que aparece entre paréntesis viene a ser el operador ternario. Lo que nos dice es que si el día es menor o igual a 9, entonces en esta parte debe reemplazarse 0 como cadena más el día. Todo esto como cadena. Es decir, si el día es menor o igual a 9, por ejemplo 7, todo esto debe ser 0,7. Si es 8, debe ser 0,8. Pasando los dos puntos significa si no. Si no es menor o igual a 9, entonces no se toma esto, sino que se toma esto. Es decir, si no es menor o igual a 9, por ejemplo 11, todo esto se reemplaza como 11 y luego aparece escrito esto. Es decir, el día, el mes y el año se escriben separados por un slash. Pero si el día es menor o igual a 9, entonces anteponemos un 0. Por eso lo concatenamos usando el más. Todo esto significa que al día le concatenamos un 0 adelante. Y lo mismo se hace con el mes. Si es un mes menor a 9, menor o igual a 9, le anteponemos un 0, es decir, esto. Y si no es así, pues simplemente mostramos el número. Por ejemplo, el mes 11. Y al final el año lo ponemos tal cual porque el año no requiere de darle este formato. De hecho, se escribe todo esto porque no se ha importado java.util.calendar. Podríamos quitar esto, solamente escribir el nombre final, es decir, calendar.year, calendar.month y así para el día. Pero tendríamos que importarlo y acá también ya podríamos recortar esto, ¿no? Si es que también importamos javautil.gregoriancalendar. Pero como no lo hemos hecho, podemos también optar por esta segunda opción de escribirlo todo y ya no importar. Luego de esta clase empleado, que como vemos es pública, se han heredado otras dos clases, que viene a ser el empleado contratado y el empleado por destajo. Ambos, como se puede observar,
extienden a la clase empleado, es decir, ambas son clases hijas de la clase empleado. Se usa la palabra reservada extends. Respecto al empleado contratado, siguiendo lo que nos dice el enunciado, he creado una variable privada que va a permitir almacenar un salario base. Si es que no se dan datos iniciales para el empleado contratado, entonces llamamos al constructor por defecto de la clase padre, es decir, al constructor por defecto de la clase empleado. Super nos permite, junto con estos paréntesis, llamar exactamente a este método, específicamente a este constructor, que simplemente otorga valores constantes cuando no se pasan valores iniciales. Y además asignamos otro valor arbitrario para el salario base, que vendría a ser un valor nulo en este caso. Pero eso es si es que no se pasan valores iniciales. Si es que sí se pasan valores iniciales y se reciben así, de esta manera, entonces llamamos al constructor usando nuevamente super y los paréntesis, pero ya no lo pasamos vacío, sino que en este caso con los atributos correspondientes para que se llame a este otro constructor, que lo que hace es asignar los datos que se reciben exactamente al atributo que contiene la clase. Y además, luego de eso, hacemos lo mismo pero para el salario base, porque esto no está contenido en la clase padre, sino que ya es algo específico de la clase hija, que en este caso es el empleado contratado. Y agregamos un método para fijar un salario nuevo, ¿no? En el caso de que quisiéramos hacerlo. Y un método para obtener el salario. Lo que aparece ahora seleccionado es el método que nos permite obtener el salario. Lo que hacemos para ello no es leer un dato que sea antigüedad en años del tiempo que lleva trabajando un empleado, sino que en este caso, basados en el año o en la fecha de ingreso que se ha designado para un trabajador determinado y en base a la fecha actual, calculamos los años que lleva trabajando. Para hacer ello tenemos que tener almacenados como datos los valores de la fecha actual. Podemos hacer ello gracias a la clase Gregorian Calendar. Entonces creamos un objeto llamado actual de la clase Gregorian Calendar. Y este, por defecto, como usamos el constructor por defecto, contiene ya la fecha actual. Antes, en la clase empleado, nosotros habíamos pasado estos valores. Es decir, si creamos un objeto de la clase Gregorian Calendar y a su constructor le pasamos unos valores determinados, estos se corresponden con el año, el mes y el día, donde para la clase Gregorian Calendar 0 vendría a ser enero. Sin embargo, si es que no se le pasan valores a su constructor y se llama al constructor por defecto de la clase Gregorian Calendar, dicho objeto estaría conteniendo los valores de la fecha actual en la que nos encontramos. Luego lo que se ha realizado es crear una variable entera que almacena la diferencia entre el año actual y el año de la fecha ingreso. Luego podría ser que la cantidad de años disminuya en 1. ¿Por qué? Pues supongamos que estamos en el 2013. Entonces, si una persona ha ingresado en el 2011, no podemos decir directamente que lleva trabajando 2 años. ¿Por qué no podemos decir eso? Pues porque si la persona ingresó a trabajar en diciembre del 2011 y aún estamos en enero del 2013, no lleva trabajando 2 años. Para ello tendría que llegar diciembre y pasarse la fecha del día en el que la persona ingresó a trabajar en el 2011. De ello se encarga este condicional, en disminuir un año cuando la fecha en la que se ingresó todavía no ha llegado, ¿no? Por ejemplo, como ya había mencionado, si uno empieza a trabajar en un año en julio y el año siguiente todavía se está en enero, no lleva un año trabajando, sino que tiene que pasarse dicha fecha. Por ello acá dice, si la fecha de ingreso es mayor que el actual, pero acá
Hay que notar que no se refiere a toda la fecha en conjunto, sino específicamente al mes. Si el mes en el que empezó a trabajar es mayor al mes actual, es decir, si el mes en el que ingresó fue diciembre y aún estamos en enero de otro año, entonces a la cantidad de años que sostuvo simplemente restando, debemos disminuirla en uno, porque aún no se cumple un año más, ¿no? En ese caso disminuimos uno. O también, si es que los meses son iguales, pero además la fecha en la que ingresó, es decir, el día, es mayor que el día del mes actual. Es decir, si una persona ingresó a trabajar en 2011, por decir un 17 de julio, y nos encontramos en 2013, pero todavía 16 de julio, diremos que todavía falta un día para que dicha persona lleve trabajando 2 años. Como todavía no es ese día, o todavía no se ha pasado ese día, entonces el año aún debe reducirse en uno. Es decir, lo que se obtiene simplemente restando los años debe reducirse en uno porque aún falta que se cumpla aquel otro año. Y luego usamos un switch en el que recibimos la cantidad de años. Y aquí simplemente hacemos un return, es decir, devolvemos el valor del salario base multiplicado por un factor que podría ser el mismo salario base. A fin de cuentas vendría a ser el mismo salario base con un adicional del 5%, con un adicional del 10%, del 15% o del 20%. Según lo que nos dice el enunciado, si la persona lleva trabajando un año, 2 años o 3, debe tener una recarga del 5%. Si lleva más años, hasta 7 años, una recarga del 10%. Si lleva más años, hasta 15, una recarga del 15%. Y si lleva más de 15, entonces su salario base debe ser aumentado en 20%. Y acá, como puede observarse, en ningún caso hemos escrito break. ¿Por qué? Porque esta palabra simplemente debe ser usada cuando queremos interrumpir las acciones. Por ejemplo, nos ubicamos en el caso cero, hacemos algo e interrumpimos. En este caso no, ya sea para el caso cero, para el caso uno, para el caso 2, no interrumpimos para que estos tengan acceso a lo que sigue. Y llega a este momento y acá se interrumpe. Acá tampoco ha sido necesario escribir un break porque el return ya interrumpe lo que continúa. Por ejemplo, lleva 7 años trabajando, entonces el switch directamente nos situará acá. Nos va a situar directamente en el caso 7, por lo tanto se considerará esto. Lo mismo ocurriría si lleva 4 años, 5 o 6. Y finalmente, en el toString de la clase empleado contratado que deriva de empleado, lo que hacemos es acceder al método toString de la clase padre. Para ello escribimos super.toString. Con esto accedemos al método de impresión por defecto, toString, de la clase padre. Esto nos va a devolver una cadena, que viene a ser la que fue declarada de esta forma. Pero esa cadena que se obtiene, a esa cadena se le concatena un tramo más, que vendría a ser un salto de línea, y la información relativa al salario. Y ahora pasamos a ver lo que es el empleado por destajo, que es otra clase que también es hija de la clase empleado. En este caso ya no creamos un atributo relativo al salario base, sino que creamos un entero que viene a ser la cantidad de clientes captados, según lo que nos indicaba el enunciado, y además una variable pública estática final de tipo float que viene a almacenar un salario que viene a ser el salario que debe recibir el empleado por destajo por cada uno de los clientes que ha captado. Es decir, esto no es más que una constante. La letra F aquí significa que esto es float. Si no se escribe F, por defecto, Java considerará esto como de tipo double.
y nos da acá un pequeño warning. Acá tenemos también el constructor por defecto de la clase empleado por destajo, que llama al constructor por defecto de la clase padre y además inicializa clientes captados en cero. Pero si de no ser así, se llamará al constructor que tiene argumentos, lo cual a su vez llamará al constructor que tiene argumentos de la clase padre, que viene a ser este, que lo único que hace es asignar valores y además de ello asigna la cantidad de clientes captados al atributo propio de la clase para que lo almacene. También hemos creado unos métodos para que se puedan actualizar el número de clientes captados, obtener dicho número también. Y asimismo, al igual que la clase empleado contratado, un método que nos permite obtener el salario, que lo que hace es calcular el salario. En este caso es más sencillo, ya que el empleado por destajo, según lo que nos describe el enunciado, es simplemente multiplicar un salario constante por la cantidad de clientes que se ha captado. En su método toString hace exactamente lo mismo que el empleado contratado, es decir, toma la cadena que ya construyó la clase padre con información principal del DNI, el nombre y los apellidos, y además agrega una información adicional sobre el salario. Y esta es otra clase que viene a ser la clase lista empleados, que lo único que hace es crear una lista para almacenar en ella distintos objetos de la clase empleado. Recordemos que un empleado puede ser contratado o por destajo. Esta en general almacena objetos de la clase empleado, por lo que podría usarse para empleados contratados o empleados por destajo. Es decir, estamos haciendo uso además del polimorfismo. Entonces aquí tenemos en la clase lista empleados un atributo que viene a ser un ArrayList, que viene a ser una clase que nos proporciona Java para poder almacenar objetos de distintas clases, de la que nosotros deseemos, en este caso de una clase empleado, y dicha lista se llamará lista E. Tenemos además una posición, un entero posición que nos permite almacenar la última posición que ha sido llenada en este arreglo, en este array list. En realidad toda esta clase podría hacerse simplemente usando el array list que ya existe, solo que se ha creado, como decir, un pequeño envolvente a dicha clase para usar términos que sean más conocidos por nosotros al momento de usar la aplicación, al momento de hacer la aplicación principal donde se hacen uso de todas estas clases. Entonces el constructor por defecto inicializa, e instancia más bien dicho, el array list y crea la posición como -1, lo que indica que no tiene datos aún. Luego podemos agregar un empleado pasándole un objeto de la clase empleado. Ello llama al método correspondiente que ya viene implementado en el ArrayList y aumentamos la última posición en 1. Por lo tanto, para agregar un primer elemento, la última posición será 0. Y así también podemos obtener un empleado a través de getEmpleado que nos devuelve un objeto de la clase empleado. Si es que esta posición especificada pos es mayor o igual a 0, pero menor o igual a la última posición, porque de no ser así, nos devolverá un elemento nulo. También podemos obtener la última posición a través de este método y también se tiene un toString, que lo que hace es concatenar en una cadena información acerca de todos los empleados registrados y devolver dicha cadena. Y bueno, ahora sí veamos lo que es la aplicación en sí. Lo que se nos pide a nosotros crear es un menú de opciones con estas 4 específicas. De hecho, con lo que hemos explicado podemos crear más opciones, como la posibilidad de modificar datos de empleados o mostrar eh, la información de cada empleado haciendo uso del método que definimos en la lista. En este caso no se va a hacer uso de este método, sino que simplemente accedemos a los datos y los mostramos manualmente a través de esta aplicación.
Entonces veamos acá que tenemos importados los paquetes que tenemos de este lado, que viene a ser los datos, que viene a ser la lista de empleados, las entidades, que son las clases que hemos creado, y asimismo estas otras dos bibliotecas que vienen a ser el Gregorian Calendar para las fechas y Scanner, que nos va a permitir leer datos por consola. Voy a dirigirme específicamente al método ejecutar de la clase aplicación. Aquí lo que tenemos es un do while que lo que hace es mostrar el menú constantemente para que el usuario ingrese una opción y luego realizar la opción que ha elegido el usuario y continuar haciendo lo mismo indefinidamente hasta que la opción sea 4. En ese caso se sale, ¿no? Mientras la opción sea diferente de 4, va a continuar haciendo esto, ¿no? Hacer esto mientras la opción sea diferente de 4. Se detiene cuando es 4 porque la opción 4 es justamente salir. Entonces ahora veamos en orden el método menú. El método menú, como les decía, solamente muestra el listado de opciones y va a devolver el entero leído. Es decir, se hace aquí uso del método leer, que devuelve un string, una cadena, se convierte en entero y devuelve la opción como un entero. Veamos entonces el método leer. El método leer está sobrecargado. El método leer puede recibir una cadena o puede recibir un entero. En este caso, cada vez que leamos datos, vamos a usar leer y le pasaremos como argumento una cadena. Por lo tanto, se llamará a este método de acá, que además es estático. Entonces, lo que hace esto es mostrar por pantalla el mensaje que se le pasa como argumento, unos dos puntos y leer datos. La creación de este método no es necesario porque podemos mostrar el mensaje siempre y leer siempre, pero lo hacemos de manera resumida simplemente llamando al método leer. Esto se hizo con la intención de explicar además que el polimorfismo tiene relación con la sobrecarga de métodos y también con la sobreescritura de métodos, que son cosas distintas, porque sobreescribir consiste en modificar un método que ya ha sido implementado en una clase padre, mientras que sobrecargar significa crear nosotros mismos métodos con el mismo nombre, pero que se diferencian en sus tipos de argumentos o en la cantidad de argumentos que tiene. Entonces volvamos acá y vemos que esto devuelve la opción que ha elegido el usuario. Por lo tanto, se llamará al método accionar y se le pasará la opción elegida. Veamos ahora el método accionar. El método accionar recibe como argumento dicha opción y usando un switch activa uno u otro método para realizar lo correspondiente según la opción seleccionada. Por ejemplo, si se seleccionó la opción 1, llamaremos a leer y le pasaremos contratado. La opción 2 llamaremos a leer y le pasaremos por destajo. ¿Pero qué significa esto? Pues contratado y por destajo no vienen a ser nada más que constantes que han sido definidas como atributos de la clase aplicación. Esto se encuentra aquí. Ambas son constantes y short en este caso es el tipo. Short viene a ser como un entero corto. Entonces contratado es 0 y por destajo es 1. Pudo haber sido al contrario. Esto es indistinto, son valores que yo mismo he agregado para tener un control, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría pasar aquí 0 y 1, pero no conviene porque si uso constantes con nombres descriptivos, podré saber cuándo estoy leyendo un empleado contratado y cuándo un empleado por destajo. He creado esta sobrecarga en el método leer porque me di cuenta que al leer datos sobre ambos tipos de empleados, siempre se coincidía en pedir el DNI, el nombre y los apellidos. Si yo creaba dos métodos distintos, leer empleado contratado, leer empleado por destajo, estaría repitiendo código y la idea es no llegar a ello. Ahora veamos entonces el método leer cuando se le pasa un entero. Y eso nos sitúa aquí.
El argumento que recibe lo he nombrado como type. Entonces se lee el DNI, el nombre, los apellidos, la fecha de ingreso, que se lee en enteros, año, mes, día, y con ello se crea un objeto fecha ingreso, ya que como les decía, al llamar al constructor fecha ingreso no se pasa los datos de año, mes y día por separado, sino ya dentro de un objeto en conjunto que viene a llamarse fecha ingreso. Entonces, si el tipo es igual a contratado, es decir, si es igual a cero, pregunto por el salario base y al final a la lista de contratados le agrego un empleado con estos datos. Y si no es así, no pregunto por el salario base, sino pregunto por la cantidad de clientes que he obtenido, porque en este caso se trata de un empleado por destajo, y ya no llamo a la lista de contratados, sino a la lista de destajos y le agrego un empleado. Pero ¿qué es lista contratados y lista destajos? Estos dos vienen a ser instancias, vienen a ser objetos de la clase lista empleados, y ello está definido aquí como atributos de la clase aplicación. Aquí instanciamos lista empleados. En ambos casos se ha creado de la misma manera, solo que con nombres distintos. Y puedo hacer ello ¿por qué? Porque tanto los empleados contratados como los por destajo son clases hijas de la clase general empleado. Lista empleados se ha creado diseñada de tal manera que permita manipular datos del tipo empleado. Por lo tanto, lo puedo usar para crear empleados contratados o empleados por destajo. Es por ello que aquí a lista contratados yo le agrego un empleado y en este caso es una nueva instancia de la clase empleado contratado, mientras que en este otro caso es una nueva instancia de empleado por destajo. Esto de aquí se conoce como polimorfismo, porque yo creo datos de un tipo genérico, como decir empleado, y puedo tratarlo como si fuera un empleado contratado o un empleado por destajo. Lógicamente ambos tienen atributos en común, pero se diferencian por agregar otros atributos que no posee la clase padre, sino que ya son atributos propios de las clases hijas. Entonces estos métodos, más bien dicho, este único método se encarga de lee tanto empleado contratado y también empleados por destajo, según este segundo caso o este primer caso, según lo que elige el usuario. Finalmente tenemos el caso 3 que muestra los salarios. Veamos el método mostrar salarios. El método mostrar salarios lo único que hace es decir salarios de los empleados contratados, hace un for que recorre lista contratados. Luego dice salarios de los empleados por destajo y a través de un for recorre cada uno de los empleados por destajo que se han leído en el array list, lista destajos. Como había mencionado, a través del método getPosición podemos obtener la última posición, por lo tanto se usa un menor igual. Si la última posición es 3, queremos que i, que viene a ser el índice, vaya desde 0 hasta 3, ¿no? Entonces lo que hacemos es mostrar lista contratados.getEmpleado pasándole como argumento. Ahora ustedes dirán, pero getEmpleado devuelve un empleado y no devuelve una cadena. ¿Cómo es que es posible mostrarlo? Pues lista contratados es una instancia de lista empleados y ello tiene un método getEmpleado al que se le pasa una posición determinada, en este caso i, cuyo valor va cambiando, es decir, va iterando cada una de las posiciones. Si vemos aquí getEmpleado, devuelve justamente a través de un método de la clase ArrayList un empleado en específico, según aquí se especifica, un empleado. Cuando nosotros usamos systemout.println y le pasamos un objeto, lo que hará Java es llamar al método toString de dicho objeto. Es decir, aquí si yo escribo .toString, estoy siendo más específico porque estoy llamando al método toString de quién, justamente del empleado que estoy obteniendo a través del método getEmpleado.
pero si no lo pongo, de todas maneras Java lo agrega. Es como decir que está implícito y por lo tanto al método toString se le conoce como método de impresión por defecto. Y bueno, todo lo explicado vendría a ser la lógica de desarrollo para el ejercicio propuesto, pero como puede observarse en esta clase de aplicación, no he escrito un método main, como puede observarse, sino que el método main existe en otra clase llamada application runner. Y aquí lo que se hace es pues crear un método main en donde simplemente se instancia la clase aplicación y de dicha clase aplicación llamamos al método ejecutar, que vendría a ser este, y pues aquí empieza todo el funcionamiento del programa. Entonces, para probar ello, en NetBeans tenemos esto, el menú de opciones. Voy a registrar un empleado contratado, ingreso su DNI. Ahora, para probar esto de los años, según lo que mencionaba, voy a agregar un año 2011. Y ahora pondré un mes al que aún no hemos llegado. Bueno, actualmente es 2013 y aún no ha llegado diciembre. Por lo tanto, agregaré aquí 12 y pondré un día, ¿no? Un salario base, pongo 1000 para poder ver fácilmente el cambio porcentual. Y ya está. Ahora pondré mostrar salario y 2011 a 2013 uno podría pensar que ya pasaron 2 años, pero la persona ha comenzado a trabajar desde diciembre y actualmente todavía no se llega a diciembre. Entonces vemos aquí como el aumento ha sido de 50, lo que vendría a significar un aumento del 5%, ¿no? El 5% de 1000 es 50, es decir, su antigüedad es menor de 3 años. Pero aquí internamente no se ha considerado ni siquiera 2 años, sino uno, según la lógica que hemos seguido. Y bueno, entonces así también podemos crear un empleado por destajo. En este caso ya no importa el año ni la fecha de ingreso en realidad, porque se calcula según la cantidad de clientes que he obtenido, ¿no? Por ejemplo, 3. Y cuando ponga a mostrar los salarios, pues el salario de dicha persona última que hemos ingresado es simplemente un múltiplo de una constante que se definió en la clase empleado por destajo. 130.05 por 3, que vendría a ser los clientes que ha reclutado, daría esto. Y pues aquí ustedes dirán, pero ¿y este 2? Porque por 3 da 390.15. Pues este 2 viene a ser por un error de redondeo que muchas veces se cometen en los programas cuando los datos tienen poca precisión. En este caso, tal vez si uso una variable de tipo double, no ocurra esta imprecisión, porque una variable de tipo double tiene el doble de precisión que una variable de tipo float. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pueden escribirla a manera de comentario y lo responderé.